Bienvenidos a UES Online. Tenemos el agrado en este momento de preparar un material académico que esperamos que sea de el mejor uso para ustedes. Vamos a tratar algunos temas muy interesantes que casualmente forman parte de temática importante a tratar en nuestro país. Y tenemos también el agrado de contar con expertos en la materia que nos van a ilustrar con algunos comentarios al respecto. Queremos dar la bienvenida inicialmente al doctor Carlos Bernal, reconocido profesor, experto en el área de Derecho Constitucional. Damos la bienvenida igualmente al doctor Pablo Alarcón, igualmente experto en Derecho Constitucional. Pablo ya nos ha acompañado en otro tipo de videos igualmente. Y asimismo también le damos la bienvenida al doctor Alexei Julio, que nos va a acompañar también en calidad de experto a nivel de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Algunos temas son los que vamos a tratar inicialmente con relación a un tema que resulta ser un poco polémico por la cantidad de teorías que resultan aparecer sobre este tema en el caso ecuatoriano. Esto es sobre el sistema de control constitucional. Las diferentes vertientes, la evolución del mismo, las conceptualizaciones que podemos tener y sobre todo la aplicabilidad de ese sistema de control constitucional ya directamente en las garantías jurisdiccionales. Luego de eso estaremos conversando también sobre el sistema o el control de convencionalidad, cómo se lo debe entender, cómo se aplica generalmente en los diferentes países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Y luego de eso finalmente también entender la posibilidad de cómo existe esta complementariedad entre la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cite también ciertas decisiones a nivel de cortes constitucionales de aquellos países que forman parte de todo el bloque y del sistema interamericano de derechos humanos. En todo caso, estamos seguros que al finalizar este video encontrarán algunas líneas de investigación que les pueden servir eventualmente para cualquier trabajo que pudiesen tener y asimismo también pueda ser del mejor uso y agrado para sus estudios en posgrado. Yo quisiera iniciar este tema inicialmente contigo, Pablo, para conversar un poco más del sistema de control constitucional ecuatoriano. Es decir, realmente con toda la evolución que hemos tenido, mucho se habla, mucho se conversa sobre el sistema de control constitucional. Se habla de que existe solamente uno o dos sistemas, o la respuesta relacionada con este tema es que el sistema de control constitucional ecuatoriano es mixto. Y damos a veces esa respuesta porque a la larga no queremos entrar a dividirlo correctamente, ¿no? Yo quisiera que tú nos puedas abrir un poco el panorama para saber a la larga cuántos sistemas de control realmente existen en el Ecuador y cómo los podemos utilizar. Muy bien, gracias Miguel. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, un honor compartir con los profesores aquí presentes. La pregunta es muy interesante porque resulta paradójico que luego de ya casi 10 años aproximadamente de vigencia de la Constitución ecuatoriana, nos aproximamos al año 11, nosotros no tengamos en claro cuál es el sistema de control constitucional que rige en nuestro país. Y esto tiene un antecedente. El antecedente es que en la Constitución de 1998 nosotros teníamos expresamente reconocido en la Constitución un control mixto de constitucionalidad. ¿Esto qué quería decir? Que había un control concentrado en manos del Tribunal Constitucional de entonces y un control difuso de competencia de juezas y jueces del país. Juezas y jueces que consideraban que una norma era contraria a la Constitución en un caso que estén resolviendo, tenían la posibilidad de inaplicar la norma, resolver el caso y elevar un informe al Tribunal Constitucional para que resuelva sobre la presunta inconstitucionalidad con un efecto general. En el caso de la Constitución 2008, se cambian las reglas del juego en torno al control de constitucionalidad, al tipo de control de constitucionalidad, y también de manera paradójica, quizás en un ejercicio de derecho comparado no tan coherente, lo que se hace es cambiar el modelo de control y ya no tenemos un modelo de control constitucional mixto, sino un modelo de control constitucional concentrado. El artículo 428 de la Constitución vigente establece que cuando una jueza o juez considere que una norma es contraria a la Constitución, debe suspender la tramitación de la causa y elevarlo en consulta a la Corte Constitucional. Es decir, a diferencia de lo que sucedía antes, no podía inaplicar una norma y resolver un caso, ahora lo que tiene que hacer frente a la duda de inconstitucionalidad es suspender la tramitación de la causa y remitirlo en consulta a la Corte Constitucional. Hay quienes han sostenido hasta ahora que
sigue rigiendo un control mixto, que hay un control difuso de competencia de los jueces, pero la Corte Constitucional Ecuatoriana, particularmente en la sentencia 001-13-SSN-CC 0032-13-SSN-CC, que luego recolectó o tomó en cuenta una decisión de la Corte de Transición, que fue la decisión 055-10-SEP-CC, estableció expresamente que el tipo de control constitucional que rige en el Ecuador es un control concentrado en la Corte Constitucional, y lo que tienen los jueces de instancia, jueces de primer nivel, cortes provinciales, Corte Nacional, es una competencia de una cuestión de constitucionalidad en el marco de un control concreto. Es decir, si consideran que es contraria a la Constitución una norma, su poder de control se limita a suspender la tramitación de la causa para de esa forma garantizar la supremacía de la Constitución. Esto ya ha generado muchas críticas, muchas tensiones. Hay quienes sostienen que esto limita el rol del juez constitucional en el Ecuador, que hemos pasado a un sistema en el que el único órgano que puede aplicar directamente la Constitución con carácter vinculante es la Corte Constitucional, mientras que el ámbito del principio de aplicación directa para juezas y jueces de primer nivel está totalmente limitado y se reduce, como mencionaba, a la suspensión de la tramitación de la causa y a elevarlo en consulta a la Corte. La Corte, ¿cuánto tiempo tarda en resolver todas estas consultas de norma? La ley dice, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece 45 días, pero en la práctica la Corte, con todas las competencias que tiene, que casi triplican las que tenía el ex Tribunal Constitucional con la Constitución del 98, lógicamente no puede cumplir generalmente con esos términos establecidos en la ley, y la consecuencia de eso, según la propia Ley de Garantías, es que la jueza o juez que elevó en consulta, si no tiene esa respuesta de la Corte, está facultado para inaplicar la norma y resolver el caso, y posteriormente una de las partes que considere que se afectó derechos por esa razón, tiene la opción de presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Un sistema que complejizó las cosas y que por eso mencionaba el derecho comparado. Aparentemente este cambio generó tanta sorpresa, tanta extrañeza, porque no era acorde a nuestro constitucionalismo. Empezamos a receptar una versión de un control de constitucional que no era familiar para nosotros. Ahí me resultan algunas dudas, ¿no? De por medio, y quizás una de las críticas que se hacen a todos estos conceptos es qué pasa con el sistema de aplicabilidad directa, y esto directamente en sede jurisdiccional. Correcto. Porque entendemos correctamente que el artículo 428 de la Constitución nos dice directamente a cada uno de los jueces, si hay dudas con relación a la constitucionalidad de la norma, lo que hay que hacer es consultar a la Corte. Pero el artículo 426 también dice que efectivamente no podemos, en todo caso, negar la aplicación de una norma si consideramos que en todo caso se está negando un derecho, o en su defecto, si existe la Constitución y nos dice algo que hay que hacer y una norma infraconstitucional dice lo contrario, pues los jueces quedan en la libertad de aplicarla directamente. Y aquí también hay dos cosas, ¿no? Porque se entiende que esa norma indica esencialmente en la parte administrativa que se tiene que en todo caso ejecutar directamente, pero en los jueces les da esa doble posibilidad, consultar o aplicar directamente. Entonces, realmente, ¿cuál es el baremo que se podría indicar de qué momento se debe de consultar y en qué momento se tiene que aplicar directamente? Muy bien. Justamente por esa ambigüedad entre normas constitucionales que aparentemente encontrarían una contradicción, ese artículo 428, si se lo lee integralmente con la Constitución en general, podría encontrar otra conclusión, pero si la leemos como una regla constitucional en el sentido estricto de lo que se menciona en el artículo 428, luego leyendo lo que señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales respecto al 428 de la Constitución, ahí se deja en claro que la duda a la que se refiere cuando considere que una norma es contraria a la Constitución que establece el 428, se refiere únicamente a que esa duda, luego la Corte lo dio contenido, esa duda tiene que contar con una debida motivación por parte de los jueces. Es decir, si van a consultar, tienen que identificar cuál es la norma de la Constitución que se considera, los principios, reglas, valores que se encuentran en contradicción. Luego también, no solo eso, sino mostrar otras justificaciones sobre, por ejemplo, cómo es que no tiene otra forma
de solucionar el caso, ¿por qué no a través de una interpretación conforme a la Constitución? Y solo después de todo ese análisis, si no puede el juez solventar este problema con esa herramienta interpretativa, debe suspender la tramitación de la causa y remitirlo en consulta. Y esto se hizo porque los jueces originalmente empezaron a aplicar el 428 y para cualquier situación suspendían la tramitación de la causa y lo remitían en consulta a la Corte. Lastimosamente el Consejo de la Judicatura premiaba eso con puntos porque formalmente estaban cumpliendo con trabajo los jueces, más número de providencias, sin tomar en consideración el contenido y el sacrificio de derechos que se podría haber alcanzado con eso, que es tutela judicial efectiva concretamente. Luego entonces encontramos este matiz. Para servidores jurisdiccionales, juezas y jueces, la Constitución establece claramente que cuando consideren que una norma es contraria a la Constitución, deben suspenderla y remitirla en consulta a la Corte. Y la Corte Constitucional se encargó en ratificar aquello para tratar de garantizar certeza, dijo la Corte Constitucional, seguridad jurídica. No vamos a permitir que un juez aplique una norma, otro no la aplique sobre el mismo escenario y que se genere un estado de cosas de inseguridad. Pero esa prohibición o ese límite para la aplicación directa de la Constitución está para los jueces formalmente en la Constitución. Es decir, si no hay norma, yo tengo que aplicar la Constitución, norma infraconstitucional. Pero si es que hay norma infraconstitucional que yo considere que es contraria a la Constitución por una noción del principio pro legislatore y más, tengo que argumentar sólidamente para poder ir en contra de esa ley formalmente establecida. Y lo que se decía es, no asumimos que desde la lógica del Estado constitucional las leyes ya no importen, que eso se dijo mucho en el caso ecuatoriano, sino que las leyes deben leerse en el sentido más acorde a la Constitución. Pero los servidores públicos administrativos no tienen esas limitaciones si leemos la Constitución. Por lo tanto, ellos tendrían un poder de control de la Constitución mucho más fuerte que los propios jueces. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la prohibición expresa de que, por ejemplo, si consideran que la resolución de un caso administrativo, una norma es contraria a la Constitución, aplicar directamente la Constitución sin necesidad de consultar absolutamente nada a la Corte Constitucional. Y eso desconocería entonces que los funcionarios administrativos también tienen una potestad normativa según la Constitución y bien pueden vulnerar seguridad jurídica porque sus decisiones también pueden construir normas en el sentido de interpretación de una disposición normativa o prescripción normativa como tal. Por lo tanto, el estado de cosas muestra que hay dos roles distintos. Servidores públicos administrativos tendrían más fortaleza para ese control constitucional que los propios jueces. Algunas incoherencias quizás dentro de la Constitución. Y luego en el marco de lo que estamos hablando, y lo dejo planteado, esto también de alguna forma disminuye la intensidad del tipo de control de convencionalidad que se puede ejercer en el marco del constitucionalismo ecuatoriano, porque obviamente está ligado al tipo de control constitucional que nosotros tenemos. Correcto, creo que podríamos concluir en todo caso con el tema del Ecuador. Hablar de un sistema de control difuso a estas alturas es un error. Es un error. Evidentemente que ha sido ampliamente superado a raíz del nuevo Estado Constitucional de Derechos y Justicia, pero utilizando este pequeño planteamiento que citas con relación al control de convencionalidad, sí quisiéramos consultar con el profesor Bernal. Realmente, ¿cómo podríamos entender este control de convencionalidad a nivel conceptual? ¿Realmente qué es y en qué momentos realmente se torna efectivo su aplicación? Muchas gracias, Miguel. Pues este tema del control de convencionalidad tiene que ver con la pregunta de quién es no solamente el juez, sino el funcionario que debe proteger los derechos humanos que están institucionalizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que han sido interpretados por la Comisión y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre esa pregunta puede haber por lo menos dos posturas. Y aquí quisiera usar dos categorías que ha utilizado Pablo, que es la de control difuso y la de control concentrado. La idea del control concentrado sería la siguiente: solamente los órganos que dentro del marco de la OEA forman parte del sistema interamericano de derechos humanos son aquellos que están encargados dentro del marco de sus competencias de aplicar y proteger estos derechos, la Comisión y la Corte.
y la manera como tendrían que hacerlo sería dentro de ese marco jurídico. Por ejemplo, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que la Corte solamente puede admitir casos en contra de los estados, Esa sería una norma que regularía ese marco normativo para la aplicación de esos derechos de acuerdo con esa primera hipótesis de respuesta, que es la hipótesis de respuesta de control concentrado. Esa hipótesis de respuesta sería la plausible solo si los países de América Latina fuesen todos dualistas, es decir, países en los cuales existiese una separación absoluta entre el derecho internacional y el derecho interno. Hay muchos países en el mundo que son dualistas, por ejemplo, la mayoría de países que pertenecen a la comunidad británica de naciones, de la Commonwealth, son dualistas, y en esos países sería muy difícil pensar que un juez interno es a la vez un juez que aplica normas internacionales de cualquier tipo. Pero en América Latina hay muchas disposiciones constitucionales, como por ejemplo el artículo 93 de la Constitución colombiana, y en otras constituciones hay otros artículos similares que traen normas como la siguiente, del siguiente tipo. Los derechos humanos que hayan sido institucionalizados en tratados internacionales suscritos por este país son de aplicación en el orden interno. Cláusulas como estas, como la del artículo 93 de la Constitución colombiana, hacen que exista un deber de aplicación interna de los derechos humanos, en este caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de la manera como se interpretan esos derechos humanos, porque esa convención es una convención muy escueta y no puede decir todo aquello que esa convención puede decir. Los dos puede con un significado diferente, y por eso los órganos del sistema interamericano, sobre todo la Corte, concretan aquello que significan esas cláusulas abstractas de la convención. Entonces, la idea del control de convencionalidad surge con base en la siguiente hipótesis. Si esos derechos internacionales de derechos humanos, derecho interamericano de derechos humanos, es vinculante en el orden interno, eso también significaría que los jueces internos, las cortes constitucionales, los jueces administrativos, los jueces incluso de primera instancia, y hay una hipótesis mayor, y todos los otros funcionarios públicos tendrían que aplicar directamente la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretada de la manera como los órganos del sistema la interpretan. Esa sería la hipótesis. Ahora, sobre esa hipótesis hay por lo menos dos posturas. Una postura que es muy optimista acerca de esa hipótesis. Por ejemplo, hay varios libros que se han escrito sobre la posibilidad de control de convencionalidad. Y hay varios argumentos que fundamentan esa postura optimista. Por ejemplo, la idea de que existe de que esa es la única manera de darle efectividad a ese sistema interamericano, a esos derechos humanos del sistema interamericano. ¿Por qué? Pues porque al final la Comisión y luego la Corte solamente pueden absorber un número mínimo de casos. Allí hay muchas barreras procesales, y eso significaría que al final quizás solamente en esos casos concretos se terminaría aplicando la Convención y lo que la Convención signifique. La única manera de darle dientes verdaderos a la Convención y a las interpretaciones que hace sobre todo la Corte sería si hacemos obligatorio que el juez interno y los funcionarios internos también sean jueces y aplicadores de esos derechos humanos. Y hay otros argumentos que en aras de la brevedad no quisiera mencionar. La otra posición es una posición que dice, mire, eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque aún si nosotros tenemos esa idea de que esos derechos son aplicables en el orden interno, pues esos derechos están consagrados de una manera muy abstracta, e incluso de la manera como la Corte Interamericana los interpreta,
que en todo caso siempre depende de la voluntad de los estados y hay que mirar cuáles son esas relaciones de compatibilidad o incompatibilidad del derecho interno, entre el derecho interno y el derecho interamericano, y la primacía de uno y otro depende de cada caso, y en algunos casos tenemos que hablar de la existencia de un margen de apreciación de los estados, y estos son materias muy complejas que el juez interno no debería tratar. Por ejemplo, en nuestra Corte Constitucional, esta pregunta se ha planteado en algunos casos políticamente muy relevantes y discutibles, en los cuales algunos políticos han sido sancionados, algunos funcionarios públicos con aspiraciones políticas han sido sancionados por un órgano independiente que se llama la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con la Constitución y con el ordenamiento jurídico colombiano, la Procuraduría tiene capacidad para imponer sanciones y, de acuerdo con el mismo ordenamiento, cuando un funcionario ha sido sancionado por la Procuraduría, puede esta ser la base para la restricción de ciertos derechos políticos. Por ejemplo, esta persona no podría presentarse en las siguientes elecciones. Ahora, esto es a priori prima facie, está en tensión con varias normas de la Convención. Una señaladamente dice que los derechos políticos solamente pueden ser restringidos por orden de un juez penal. La Procuraduría no es un órgano penal, pero es un órgano independiente que cumple unas funciones muy importantes dentro del Estado colombiano. Este caso nos ha llegado varias veces a la Corte Constitucional y la doctrina de la Corte siempre ha sido muy homogénea y es esto, nosotros no aplicamos la Convención y aún si la aplicáramos hay maneras de entender que la Convención no obliga estrictamente a que en este caso tenga que ser un juez penal el que imponga la restricción a los derechos políticos. Pero esto es un ámbito en el que hay una discusión muy interesante, hay personas que están en total desacuerdo con esta tesis, pero esto yo creo que deja planteado el tema. Claro, en todo caso podríamos decir que hay una visión afirmativa con relación al sistema de control de convencionalidad y una visión crítica, en todo caso, que niega un poco, discute el tema de que realmente se la pueda aplicar como tal, por todos los temas que en todo caso acertadamente nos comentas. Pero, ¿cuál sería en todo caso la visión que tiene la Corte o la Comisión a nivel del sistema interamericano? Y eso quisiera consultar en todo caso con el profesor Julio. Con relación sobre estos temas, ¿cuál es la visión en todo caso que puede tener el sistema interamericano de derechos humanos como tal? Pero básicamente un tema puntual, ¿no? ¿Realmente es factible que en el sistema interamericano se logre citar decisiones de los diferentes estados a nivel de cortes constitucionales en las decisiones que logra tomar el sistema interamericano? ¿Eso es posible o no? ¿O únicamente se entendería que las cortes constitucionales de los países que forman parte del sistema interamericano tengan la obligatoriedad de tomar en todo caso estas disposiciones? ¿La Corte sí puede hacer esa selección y tomar estas decisiones en derecho doméstico o no? Sí, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar en este panel. Yo creo que hay que distinguir como varios ámbitos de la pregunta que tú formulas, porque puede ser abordado de distintos puntos de vista y de distintas discusiones. La primera, retomando un poco lo que han dicho los expositores anteriores, sobre todo Carlos, la idea es que la mayoría de nuestros ordenamientos constitucionales en América Latina incorporan la Convención como una fuente de derecho. Digamos, es discutible el lugar que ocupa, pero casi siempre tiene rango y jerarquía constitucional en la mayoría de nuestros ordenamientos, o sea que es derecho interno. Pero más allá de ser derecho interno, los países al suscribir la Convención y al aceptar la competencia de la Corte, se comprometen a cumplir de buena fe sus compromisos internacionales. Y el principal compromiso que tienen todas sus autoridades es proteger y respetar los derechos humanos. Entonces la Corte siempre ha entendido que ella tiene un rol complementario sobre las jurisdicciones internas. Entonces cuando son casos nacionales, lo primero que verifica la Corte es cómo actuaron los órganos internos. ¿Los órganos internos subsanaron la violación? Solo en caso de que los órganos internos no hayan subsanado o reparado la violación, hay un margen para que la Corte se pronuncie. En esa medida, la Corte, en el marco de un proceso interno, de un caso contencioso,
puede ver cómo actuó su tribunal constitucional y si ese tribunal constitucional reparó la violación. Ejemplo típico, un caso contra Colombia, el caso Duque, que toca el problema de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. En Colombia, cuando el señor Duque inicia el caso ante el sistema interamericano, la postura, digamos, que había a nivel interno era que las parejas del mismo sexo no tenían derechos patrimoniales. Mientras el caso transita en el sistema interamericano, cambia totalmente la postura de los tribunales internos colombianos, de tal manera que cuando la Corte decide el caso, que ya lo decide pasados algunos años, porque el sistema interamericano demora en ponerse en marcha y en decidir los casos, cuando el caso llega a la Corte Interamericana, ya la situación a nivel interno había cambiado. Y había cambiado gracias a ¿qué? A las decisiones que había tomado la Corte Constitucional colombiana, que de manera reiterada había sostenido que las parejas homosexuales o homoafectivas sí tenían derechos patrimoniales y había reconocido el derecho que específicamente reclamaba el señor Duque, que era el derecho a la seguridad social en materia pensional, heredar la pensión de su pareja. Entonces, cuando la Corte aboca el caso, dice, bueno, aquí realmente hay muy poco que reparar en cuanto a la normativa interna, porque el Tribunal Nacional, la Corte actuó y actuó bien, reparó la violación, cumplió el rol que le corresponde. De esa manera, a nosotros como Tribunal Internacional, que tenemos un rol meramente complementario, lo único que podemos decir, citar esas decisiones del Tribunal Nacional, decir que son decisiones conforme al sistema y conforme a la Convención, y por lo tanto no hay un margen, digamos, hay que reparar los aspectos que ya no fueron solventados por la jurisdicción interna. Muy similar, si seguimos explorando la jurisprudencia, es lo que ocurre en un caso contra Bolivia, el caso Andrade Salmón contra Bolivia, que era de una exalcaldesa de La Paz que había sido sometida a una serie de procesos penales por distintas razones y que había terminado siendo privada de su libertad, digamos, de manera consecutiva, porque eran tantas las medidas cautelares que se habían ordenado en su contra que salía de la cárcel e inmediatamente era detenida para cumplir otra. Y aquí el Tribunal Constitucional Boliviano, en una serie de recursos de amparos y habeas corpus, protegió la libertad personal del señor Andrade Salmón y de tal manera que determinó que sus arrestos eran arbitrarios e ilegales y que debía recobrar la libertad. De manera tal que cuando la Corte examina el caso Andrade Salmón contra Bolivia, ¿qué es lo que se encuentra? Eso ya fue reparado por el Tribunal Nacional. Yo aquí no tengo nada sobre lo que he pronunciado. El tribunal actuó bien y en esa medida ya el objeto de mi función como tribunal, que es una función complementaria, no tiene razón de ser. Yo veo las otras violaciones que no fueron subsanadas a nivel interno y que eventualmente necesitan reparación. Entonces, esa es la primera esfera. En casos contenciosos, la Corte examina cuál ha sido la actuación de los tribunales internos. Si esos tribunales internos aplicaron la convención o aplicaron las normas internas y subsanaron la reparación. Y cita las decisiones y determina que fueron conformes a la convención y en esa medida ya su rol como tribunal internacional y ese rol, digamos, de tribunal complementario ya, digamos que solo iría a subsanar las violaciones que no fueron efectivamente reparadas. Otra posibilidad es cuando la Corte interpreta la convención. Es decir, la Corte, para interpretar y llenar de contenido las cláusulas de la Convención, que como Carlos bien dijo, como la mayoría de los derechos están formuladas algunas de manera muy abstracta y general, recurre a lo que han dicho los tribunales nacionales para determinar el alcance y el contenido de los derechos. Entonces, a veces para determinar qué se entiende, digamos, por una institución jurídica contemplada en la Convención, la Corte acude a la experiencia regional. Y digamos, le cito por ejemplo un caso, Ruano contra Bolivia. En ese caso lo que se discutía era el alcance de la defensa técnica en el marco de un proceso penal y la posibilidad de que las autoridades judiciales controlaran la actuación de los defensores públicos, porque el caso del señor Ruano es que había tenido una muy mala defensa por la defensa pública. Y lo que hizo la Corte fue ver qué habían dicho los tribunales locales sobre cuál era el alcance del derecho a la defensa técnica y cómo podía un juez, el juez que estaba dirigiendo el proceso penal, controlar a los defensores públicos para establecer cuál era el estándar aplicable al caso del señor Ruano. Otra posibilidad, yo uso los tribunales nacionales para determinar el alcance y el contenido de la propia convención. Y una tercera eventualidad que también puede suceder es en el marco de un proceso contencioso, que no voy a hablar de opiniones consultivas, en el cual se determine que la violación fue producto de una decisión de una Corte o un Tribunal Constitucional, que también ha sucedido. Porque uno puede,
Ustedes saben que el artículo 2 de la Convención establece la obligación de los estados de adaptar su legislación a la Convención, y algunas veces el choque entre la Convención y el ordenamiento interno no es producto de la legislación, es producto de una interpretación judicial. El caso típico es el caso de personas haitianas y dominicanas expulsadas de República Dominicana, donde dentro de la controversia estaba inmiscuida una decisión del Tribunal Constitucional que a juicio de la Corte era supremamente restrictiva con el derecho a la nacionalidad e implicaba una revisión del estatus migratorio y el estatus nacional de todas las personas que habían nacido desde los años 20 en República Dominicana. Entonces, ahí la Corte determinó que lo que violaba el artículo 2 de la Convención no era la normativa, era la decisión del Tribunal Constitucional. Esa es una tercera posibilidad. Bien, profesor Julio, el tema del plazo razonable, ¿cómo lo deberíamos entender a nivel del sistema interamericano? ¿Qué se entiende por el tema del plazo razonable, medible por parte de los estados con relación a las decisiones que se tendrían que tomar? ¿Cómo lo ve realmente ese tema la Corte Interamericana? Bueno, la garantía del plazo razonable es una garantía que está en el artículo 8, está dentro de las garantías judiciales, que dice que las decisiones deben ser adoptadas dentro de un plazo razonable. Lo que sucede es que, acudiendo un poco a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte a lo largo de su jurisprudencia ha descompuesto un poco los elementos que conforman la garantía de plazo razonable. Y en esa medida, la mera duración del proceso no determina si el plazo es irrazonable o no. Hay otros elementos que deben ser tenidos en cuenta para establecer si ha transcurrido un plazo razonable, entre ellos la complejidad del caso. Entonces, si el caso es muy complejo, hay muchas partes, es una cuestión de derecho de difícil resolución, no hay precedentes, la actitud de las partes, es decir, si las partes han obstaculizado el normal desempeño de la Administración de Justicia. Adicionalmente, la actitud de los funcionarios judiciales, si han suspendido el caso, si hay razones o no para suspenderlo, si han extraviado los expedientes, que todo ocurre. Y por último, el impacto que la demora en la decisión produce en la persona. Porque, digamos, en las personas que son especialmente vulnerables, una decisión que sea muy tardía, sin duda va a producir un impacto mayor que, digamos, que en otro tipo de personas. Bueno, yo creo que hemos visto unos temas muy interesantes. Inicialmente, bueno, eliminar un poco el mito sobre realmente, en el caso ecuatoriano al menos, esto, profesor Julio y profesor Bernal, realmente acá en el Ecuador hay muchos debates sobre estos temas, por las modificaciones que casualmente le consultaba a Pablo, que sobre el tema de la modificación de nuestro sistema de control constitucional actual y esta discusión muy amplia sobre el tema del control difuso, ¿no? Que hemos aclarado que yo creo que coincidimos en el tema de que no podríamos hablar que en la actualidad existe ese sistema de control. Muy interesante igualmente la posición del doctor Bernal con relación al tema del control de convencionalidad y básicamente las dos vertientes, ¿no? La que la apoya, la que considera en todo caso que puede ser efectiva, y la crítica, en todo caso, que no cree un poco en realmente la vigencia que podría existir, y sobre todo por toda la intervención del doctor Julio con relación al tema de las diferencias y cómo se tienen que entender en el sistema interamericano de derechos humanos y básicamente la visión que podría existir sobre este tema. Yo creo que podríamos concluir este tema en este sentido, y creo que, bueno, ustedes como estudiantes, de todas las intervenciones que hemos tenido acá, pueden tener algunas líneas de investigación que serán, lógicamente, de muchísima utilidad para cada uno de ustedes. Quiero agradecer la participación de todos, especialmente pues nuestros invitados extranjeros. Carlos, insisto, bienvenido nuevamente a tu casa, a tu universidad. Igualmente a Alexei, bienvenido nuevamente a tu universidad, a tu casa, el Ecuador. Y Pablo, muchas gracias igualmente por comparecer y estar con nosotros en este video nuevamente. En todo caso, muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión.